Muy buenas noches, ya por fin viernes, espero hayan tenido una excelente semana. Y bueno, pues vamos a dar inicio al análisis del día de hoy. Hemos escuchado en muchas ocasiones el trabajo que han realizado algunos de nuestros legisladores y el más reciente ha sido una iniciativa que busca sancionar la agresión con ácido muriático. Quiero preguntarles, antes de dar una opinión o un punto de vista, ¿qué opinan ustedes respecto a este trabajo que han hecho nuestros legisladores? ¿Qué opinan de las iniciativas y de la buena intención que tienen de elevar el grado de sanción ante cualquier delito que se pueda realizar? ¿Ustedes consideran que esto, pues, puede traer algún beneficio? Y pregunto lo siguiente porque no dudo, sinceramente no dudo que haya una buena intención, pero hoy vamos a compartir un análisis de la situación que se ha venido dando y de lo que expresa la gran mayoría de las personas. Y hoy pues voy a compartirles una frase que creo que es algo que hace falta saber, al menos entre los servidores públicos. Y dice, el sentido común es el sentido menos común en los servidores públicos. ¿Y por qué comparto esta frase? En lo personal, vemos que en los políticos, yo no sé si no creen que lo más sencillo pudiera estar la respuesta a tantas peticiones ciudadanas. No sé si creen que por hacer más tramitología vamos a obtener resultados. El hecho es que vemos que constantemente las autoridades o quienes ostentan algún cargo público o el poder siempre están hablando de nuevos proyectos, de iniciativas, de convenios, de acuerdos, de cursos, de pláticas, talleres preventivos, etcétera, etcétera. Sin embargo, la sociedad pues cada vez externa más un malestar. Y aquí, pues yo les comparto parte de lo que creo que no se ha querido ver, porque a lo mejor suene muy simple, pero es algo muy básico, algo que todos buscamos como sociedad. Yo clasificaría las peticiones ciudadanas en tres primeras en peticiones. La primera es atender el tema de la inseguridad. La segunda, pues trabajar para disminuir la desigualdad social, económica, etcétera. Y la tercera, que en lo personal creo que es un derivado de las dos primeras, pues es el problema que tenemos con las adicciones, que según los números y estudios indican que es algo que va creciendo muy rápido y que está alcanzando ya a nuestros jóvenes. Ahora bien, estos problemas no son nuevos, son problemas que pues han estado por años, pero que yo les comentaba, las políticas que han implementado, pues a mi parecer, a mi punto de vista, no están dando resultados, porque no vemos un decremento de estas, al contrario, vemos que día a día van aumentando y alcanzando, como les dije hace un ratito, a una población todavía mucho más joven, ¿no? Entonces, aquí, pues, ¿qué es lo que puedo compartirles de lo que he visto? ¿Cómo combate el gobierno esta situación? Si ustedes entran a las páginas del gobierno aquí en el estado, ya sea municipal o estatal, pueden ver que existe una constante en que sí tratan de atender el tema, pero como asunto preventivo, en el sentido de que constantemente buscan dar pláticas informativas, incluso ya van a las escuelas, talleres de prevención, se abren direcciones para ciertas atenciones, pero ¿qué es lo que está fallando? Si es que lo están intentando hacer, ¿no? Por otro lado, los legisladores pues traen esa visión de sancionar aún más fuerte este tipo de problemas o
en un momento dado ya delitos, ¿no? Entonces, las sanciones que están en la ley, pues las vuelven todavía más duras. Sin embargo, creo que hay algo que no se ha podido ver. En realidad, esta situación no se da por la falta de leyes, porque pues las leyes ahí están, por eso es que ahorita las están endureciendo, allá están. El problema en realidad que tenemos es de la corrupción, que a través de esta pues se genera impunidad. Yo creo que es ahí donde tendríamos que concentrarnos para que pues no se tengan que estar buscando convertir las leyes más severas y que realmente podamos tener los resultados que la sociedad espera. Les he comentado, ayer creo que les comenté, si no me equivoco, en el tema de la corrupción. La corrupción no nada más es el pedir o dar dinero para evadir alguna cuestión legal. La corrupción es ostentar un cargo para el cual uno no está debidamente preparado. Y en cuestiones de delitos, ¿qué es lo que hemos visto o de qué se queja la ciudadanía? Al menos aquí en Quintana Roo, no contamos con personal debidamente preparado para realizar este tipo de funciones. Y esto deriva a que en muchas ocasiones, pues, la impunidad salga beneficiando a quien pudiese ser el responsable de algún delito. O bien, otra de las problemáticas que tenemos es que el no realizar el trabajo correctamente hace que los expedientes pues no estén debidamente sustentados y bueno, pues las personas salgan en libertad. U otro caso, el hecho de poder pagar, ¿no? También respecto a la corrupción, aunque se les sancione, meten un amparo y van para afuera. Entonces, yo creo que antes de pensar en alguna agravante en las sanciones, debemos de irnos a lo que origina este tipo de situaciones que permiten el incremento de los delitos, ¿no? Se sabe que, bueno, pues una persona quizá la primera vez que comete algún ilícito, pues lo hace con miedo y temor, pero cuando descubre que no pasa nada, pues eso ya no es un impedimento para que lo vuelva a hacer. Y en algunos casos, algunas personas en algunas entrevistas que he visto en algunas series donde precisamente manejan este tema, pues llegan hasta comentar que sí, al principio lo hacen con temor, pero cuando se dan cuenta que pueden evadir la justicia, hasta se vuelve un reto para ellos ya ir aumentando la gravedad del delito, ¿no? Entonces, aquí yo creo que ya debiéramos de considerar, pues, buscar las estrategias para combatir realmente la corrupción y, por ende, disminuir la impunidad. Soy de las personas que maneja una frase, me gusta mucho una frase de Albert Einstein que dice, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Y esto lo comento porque, bueno, esas estrategias que tenemos ahorita en el gobierno, pues no es algo nuevo, es algo que han manejado administraciones anteriores sin importar colores, partidos, pero que al paso del tiempo no nos están generando pues el resultado que realmente pide la sociedad. ¿Por qué les comentaba las propuestas que tengo en cuanto a las peticiones ciudadanas, que son el de inseguridad, el de la desigualdad económica, social y de oportunidades, el de las adicciones? Porque todo tiene un origen o una raíz. Es decir, las personas, nadie en su sano juicio decide, yo voy a dedicarme a la delincuencia o nadie decide, me voy a pasar a las filas eh, de los chicos malos, del narcotráfico, o sea, no. Si podemos tener acceso a cierta información, nos daremos cuenta que en realidad son las necesidades que llevan a las personas a tener que cometer alguna de estas situaciones. Y bueno, parte de esta problemática que se vive en el Estado, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, incluso distintos medios de comunicación lo han manejado, es que nuestro Estado, a pesar de ser un destino turístico y que aporta una gran cantidad al Producto Interno Bruto,
Pues bueno, es un estado con mucha desigualdad. Vivimos en un estado donde está muy marcada la diferencia entre los empresarios y la población, que es la que genera riquezas para estos empresarios, ¿no? Vemos el incremento, incluso ustedes pueden revisar en las páginas del INEGI, donde en estos últimos años la pobreza ha incrementado un 50%. Esto nos dice que algo está fallando dentro de las estrategias de la política que se están manejando. Y bueno, les quiero compartir lo que puedo em, externarles en base a lo que he vivido y lo que he escuchado de las personas directamente afectadas, ¿no? La desigualdad económica y la falta de oportunidades. Aquí, ¿cuáles son los programas que traen los gobiernos y de cuáles, pues, es el argumento para decir vamos a combatir la pobreza? En el estado, uno de los programas que van a implementar o que ya están implementando, que no es nuevo, insisto, es el del hambre cero, y que es con la entrega de despensas. Es un proyecto que vamos a darle el beneficio de la duda y decir, bueno, viene con buenas intenciones. Sin embargo, todo proyecto debe de tener un principio, un desarrollo y un final y debe de ser medible para ver si efectivamente pues vamos a combatir la pobreza. Yo en reiteradas ocasiones he preguntado cómo es que este proyecto combate la pobreza, porque al menos no sé si sea a 55,000 familias a las que se les va a estar dando quincenalmente una despensa en donde, bueno, económicamente se les ayuda y puedes decir con ese ahorro, pues su nivel económico a como estaba antes de la despensa, pues va a mejorar. No lo sé. O cada cuándo van a recibir su despensa. O bueno, si con el hecho de recibir su despensa, pues ya dejan de estar en las filas de las familias con necesidades. O sea, siento que es un programa más asistencialista con otros fines, porque a diferencia de los proyectos que ha presentado nuestro presidente de la República, son programas que desde que él los planteó y desde que él tomó el cargo, pues los está llevando a cabo y sí tienen un objetivo. Vamos, el más grande proyecto que tenemos aquí en el estado de Quintana Roo, el Tren Maya, él nos esperó en 3 meses, 6 meses, un año para dar inicio. Desde que inició su mandato, está trabajando a marchas forzadas. Que ha tenido resistencia de la oposición, bueno, es lo que ha retardado el avance en estas obras. Sin embargo, es algo que él ya venía con un proyecto establecido. Tenía un objetivo que no es el generar que las personas dependan de este proyecto, sino es dárselas como una herramienta para generar nuevas fuentes de empleo y en el cual todas las comunidades que han estado en abandono, porque todo el recurso que entra en el Estado lo han acaparado los hoteleros o los grandes empresarios, bueno, pues haya, digamos, una derrama económica que beneficie ya directamente a la población. Entonces, cuando ya empiece a circular el Tren Maya, pues bueno, vamos a ver todavía más beneficios. Y esto sin dejar de lado que desde el momento que empezaron las obras, aquí se han generado fuentes de empleo. Entonces, este es un programa que no es asistencialista y que sí busca combatir la desigualdad económica en la que se encuentran muchas de las personas. Ahora bien, ¿cuál es otro de los problemas que tenemos que pues no permiten este combate contra la inseguridad o contra la desigualdad? La falta de aplicación y respeto a las leyes. Sabemos que tenemos leyes consagradas en la Constitución y sabemos que tenemos leyes estatales que también nos amparan, ¿no? Una de ellas, pues la podemos encontrar en la Constitución, en el artículo cuarto, pues todas las personas, hombres o mujeres, debemos de ser tratados por igual y tenemos derecho a una vida digna, tenemos derecho a una vivienda digna, tenemos derecho al acceso a la salud, al bienestar social. Sin embargo, este, tenemos otros derechos, tanto a nivel constitución como estatales, como son los derechos laborales, en los cuales se establece que todo trabajador, pues su jornada máxima de trabajo, y digo máxima, debiera de ser de 8 horas. Debiéramos de contar con salarios dignos. ¿Qué es un salario digno? Bueno, el salario digno nos debe de alcanzar
que se debe adquirir gracias a la jornada de trabajo no mayor a 8 horas y que este nos debe alcanzar para los gastos de la familia, del hogar, para la luz, el agua, la educación de nuestros niños, los alimentos y para la recreación familiar. Desafortunadamente, aquí sí preguntaría, ¿cuántas personas ustedes conocen que tengan acceso a un salario digno? Es decir, a un salario que te alcance para la vida digna sin tener que recurrir a un préstamo bancario, un préstamo hipotecario, al empeño de tus cosas. Desde el momento en que hacemos uso de una tarjeta de crédito, ya no podemos decir que estamos em, contando con un salario digno, sobre todo si es para completar los gastos básicos del hogar, ¿no? Entonces, esto se vuelve una bolita de nieve que va incrementando, porque bueno, no solamente no tenemos los trabajos que respeten las jornadas de 8 horas de trabajo, sino que además no se nos respeta el salario digno y esto va desencadenando otra serie de situaciones. La ley también nos dice que, este, ¿por qué la jornada debe ser de 8 horas de trabajo? Porque el ser humano necesita 8 horas también para la convivencia familiar, algo que nos está golpeando mucho, principalmente aquí en el estado, es que ya existen demasiadas familias disfuncionales porque el tema del trabajo, la situación económica, el estrés, pues ya no nos permite convivir en armonía con nuestras familias. Al tener que trabajar más tiempo, le restamos ese tiempo a la convivencia familiar, en donde ya no podemos estar tan al pendientes como quisiéramos de nuestros hijos, de sus tareas, de sus amigos, de los programas de televisión que ven, de las necesidades que tienen. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hace unos días se llevó a cabo un evento del DIF en el cual se hizo una consulta con los niños y ¿ustedes saben cuál fue la petición que ganó de estos niños? No fue juegos, no fue fiestas, no fue regalos, fue poder pasar más tiempo con sus familias. Fíjense qué grave es que ya nuestros niños tengan que pedir pasar tiempo con sus familiares, ¿no? Entonces, aquí pues sí existe un gran compromiso y ojalá que se tome con seriedad y que, bueno, lejos de hacer políticas burocráticas, tengamos los resultados que nuestros niños nos dicen. ¿Y por qué es importante atender a nuestros niños? El hecho de descuidarlos porque tenemos que trabajar para poder llevar lo necesario a casa, los genera en un estado de vulnerabilidad. Nuestros niños están expuestos a ser secuestrados, nuestros niños están expuestos a ser violados. ¿Cuántas veces no han sonado casos de niños que los dejan encargados y bueno, luego resulta que abusaron de estos pequeños? Nuestros niños están expuestos a las malas compañías. Entonces, veamos cómo una cosa va llevando a la otra y la situación se va poniendo cada vez más delicada. Eh, y si le agregamos que las personas que no descansan bien, porque los otros 8 horas del día, pues bueno, son para que, o se consideraron para que las personas tuvieran un descanso. Y esto nos permitirá tener una mejor salud mental y una mejor salud física. Más esto cada vez es más difícil, ¿no? Rara vez podemos decir que alguien duerme sus 8 horas plenamente y que descansa. El mismo ritmo de vida, las mismas presiones, las mismas situaciones que se van dando, pues están generando mayor estrés. Entonces, imagínense, en una familia en donde las personas trabajan más de 8 horas, en donde no se puede dar este ambiente familiar que se espera, en donde no hay el descanso suficiente, los problemas económicos y el estrés, bueno, se vuelven una bola de tiempo. Y pues es de ahí donde tenemos que partir para buscar lo que realmente se requiere, combatir la corrupción y disminuir la impunidad. Ahora bien, este tipo de problemas, al no hacerse valer la ley, incluso nosotros como personas tenemos parte de la responsabilidad porque no nos damos el tiempo
de conocer cuáles son nuestros derechos y hacerlos valer, porque pues, de nada sirve también conocerlos si tenemos miedo de alzar la voz o de denunciarlos o de actuar para que se nos respete, que es lo que también en muchas ocasiones pasa, ¿no? Las personas se quejan, pero aunque tienen las herramientas, no hacen nada por temor a una represalia. Entonces, esto también, pues, es un problema que va abonando esta bolita de nieve que nos trae como consecuencia lo que hoy por hoy vivimos. Y bien, entre los problemas económicos, familiares, el estrés y demás, en muchas de las ocasiones, pues se recurren a las salidas falsas. ¿Y cuáles son estas? Bueno, el fin de semana, por lo general, que es cuando descansan los trabajadores, y eso que aquí en Quintana Roo la gran mayoría de la población trabaja para el sector turístico, para los hoteles, para los restauranteros. Es tanto el estrés, el cansancio y la situación en la que viven que, bueno, los fines de semana, si son jóvenes, ¿qué es lo que buscan? Pues ir a distraerse, a olvidarse de lo que han venido atravesando toda la semana, o incluso los adultos, que, bueno, los jóvenes se van a los discos, a los antros a bailar, a tomar, o los adultos en casa o en la convivencia, pero que al ser constante esta situación termina convirtiéndose en un problema de salud, porque bueno, ahí es donde hay el riesgo del incremento en algunas adicciones. Y bueno, este es uno de los problemas que les decía que viene desencadenándose. Por ello, soy de las personas que considera que, pues, aunque los legisladores endurezcan las leyes, pues no vamos a tener un resultado porque no estamos atacando el problema de raíz. Estamos queriendo combatir un cáncer con aspirinas o poniéndole pomaditas o poniéndole un curita para que se vea mejor posible, pero el problema sigue incrementando y eso es lo que estamos viviendo en nuestro estado. ¿Cuáles son otras de las consecuencias de meter iniciativas que solamente incrementan el grado de castigo para cualquier delito? En muchas situaciones no se lleva un análisis profundo y lejos de resultar un beneficio, también termina volviéndose un problema público. Y los comento de esta situación, ¿no? Antes, por ejemplo, existían, estaban tipificados los distintos tipos de delito en cuanto al robo y se eran sancionados depende a la cantidad de lo que haya sido robado y bueno, eso determinaba una sanción. En el momento en que se determina o se considera determinar el delito como grave, pues bueno, ahorita hasta por robarte un chicle o un gansito de una tienda, pues ya es, al ser delito grave, pues es cárcel. Y bueno, muchas veces te sale más, ahora sí que caro el caldo que las albóndigas, porque cuánto te cuesta el gansito reparar el daño y cuánto nos cuesta tener a una persona que mínimo pues va a pasar 6 años en la cárcel, ¿no? En donde pues del erario público sale la mantención de las personas que se encuentran privadas de su libertad. ¿Cuál fue el beneficio de haber endurecido la ley? Y sin embargo, el delito de robo no ha disminuido, porque mayormente pues es la misma necesidad la que lleva a las personas a delinquir. Este tipo de sanción, pues lejos de buscar protegernos o de combatir las necesidades del pueblo, siento que se hicieron más pensando en proteger el recurso económico de las empresas, porque fueron estas las que se empezaron a inconformar por los constantes robos hormiga. ¿Cuáles son los robos hormigas? Los que se veían mucho en los supermercados o en la tienda donde entraba alguien y salía con su latita de atún o su leche o algo así, ¿no? Entonces, ante esta situación fue que se consideró eh, tipificar este delito como grave y bueno, pues ahí están nuestras cárceles llenas de gente que pues en muchas ocasiones ha tenido que delinquir y que hoy se encuentran privados de su libertad. No quiero con esto que se malinterprete y piensen que estoy justificando la situación, pero sí quiero que nos enfoquemos en las necesidades de la población, que es lo que en muchas ocasiones, vuelvo a lo mismo, termina siendo la causa de muchas de las situaciones que estamos viviendo el día de hoy. Entonces vemos que con el hecho de
hacer más duras las sanciones, pues no, no ha sido algo que atienda las peticiones de la población y que nuestros problemas pues siguen creciendo día a día. La inseguridad cada vez es mayor, la desigualdad económica va en incremento también. Entonces, esto está originando que también el número de personas que están cayendo en adicciones también vaya en aumento. Ahora bien, cuando les hablo de una propuesta de atacar el problema de raíz, me refiero a precisamente en que son las autoridades, es el gobierno quien tiene la facultad y que debe de vigilar que se cumplan los derechos que tienen los mexicanos, que se hagan valer la ley y que pues es ahí en donde podremos empezar a ver los pequeños cambios que van a darnos resultados. Y ya hablábamos de, pues, de garantizar jornadas de trabajo de 8 horas, de garantizar salarios dignos, de garantizar las 8 horas para la convivencia familiar, de garantizar las 8 horas de descanso, de garantizar una menor desigualdad socioeconómica, pero que no sea con programas que hagan a la gente dependiente, sino que busquen que éstas tengan una autosustentabilidad, que tengan esa independencia económica, que sean ellos quienes decidan qué comprar, cuándo comprar, cómo comprar, qué es lo que necesitan o consideran mejor, pero no de algo que se les está estén dando como es la despensa que, bueno, ni siquiera tienen que esa opción de decir qué van a consumir, ¿no? Recordemos cuál era una de las frases de nuestro presidente cuando criticaba este tipo de acciones de los otros gobiernos, ¿no? Recibir frijol con gorgojos. No hay nada mejor que darle a las personas las herramientas para que sean autosuficientes y que su calidad de vida realmente mejore sin depender de una despensa que quién sabe cada cuándo se les va a estar otorgando, ¿no? Entonces, pues simple y sencillamente haciendo valer la ley y combatiendo la corrupción, poniendo a las personas capacitadas o preparadas en las funciones que se van a desempeñar o bien garantizar una capacitación en base a lo que necesitan. Algo que he comentado mucho y que se da, al menos en cuestión de seguridad con nuestros policías, es que se les contrata y sí se les plantea la oportunidad de superación y de escalafón, pero ellos son los que tienen que pagar su preparación y sabemos que muchos de nuestros policías pues pagan su licenciatura para tener este, ese acceso a un escalafón. Muchos de ellos estudian derecho, pero que si somos honestos, ¿en qué? Aparte del beneficio personal que ellos van a tener con esta preparación, en su desempeño laboral, ¿en qué les beneficia? No es una capacitación que es la que ellos requieran. Entonces aquí, en el tema de la corrupción, pues sabemos que muchos de los que están ocupando los cargos de gran responsabilidad, pues bueno, se les pone en ese cargo por como pagos de favores o como agradecimientos por haber apoyado en algo. Sin embargo, pues ojalá que no sea solamente colocarlos, sino darles la capacitación para que puedan desempeñarse muy bien en sus labores y entonces poder tener verdaderos servidores públicos que den resultados y así, pues ya no vamos a tener los problemas que normalmente nos denuncia la ciudadanía. Y retomando el tema de seguridad y hablando ahorita ya de la fiscalía, que es uno de los que más quejas y demandas ha tenido últimamente, ¿de qué se quejan? Las madres que están buscando a sus hijos o a sus seres queridos, ¿no? De que pues no les saben dar informes, las personas no saben cómo investigar, no saben cómo elaborar un expediente, no saben cómo darle seguimiento, entonces están hasta extraviados en este trabajo. ¿Y esto qué conlleva? A que la impunidad siga reinando. ¿Y qué pasa con esto? Que aquellas personas que se dedican a este tipo de delitos, pues sigan por ahí, porque pues saben que no les va a pasar nada, al menos que, como se ha dado en algunos de los casos, pues los atrapen, pero no los atrapan por los delitos que han cometido, sino por algún descuido o por alguna otra situación. Y cuando hablo del tema de atender urgentemente a las familias, atender urgentemente el tema de los derechos laborales, de los salarios dignos, es porque también tenemos que tener presente que en muchas situaciones es la misma necesidad
la que lleva a las personas a, pues, a sumarse a las filas de la delincuencia. Y les voy a compartir una anécdota que alguna vez me contaron, y esto, pues, se dio con un chico que tenía cáncer y que, bueno, en la Ciudad de México se conforma un grupo de, pues, de asaltantes que se dedicaban a robar en las joyerías, principalmente relojes. Entonces aquí, pues cometen un robo en una de las tiendas de la zona hotelera y los atrapan. Entonces es ahí cuando, pues él comenta cómo es que llegó a esta situación. Y no fue porque él haya decidido o haya querido por voluntad propia, me voy a pasar a las filas de delincuencia o voy a dedicarme a robar, sino que platicaba que pues él tiene cáncer y su mamá constantemente sufría ante la falta de recursos económicos para poder acceder a sus tratamientos y por ende, pues la veía llorar, ¿no? Entonces, en esa situación, él como niño, porque ni siquiera era todavía mayor de edad, este, pues dice, cuando este, le preguntan cómo es que llegó a eso, dice, bueno, pues es que yo veía sufrir a mi mamá, no tenemos seguro social, no podía acceder a mis tratamientos, sabe que me voy a morir, dice, pues empieza a robar, lo ven y pues cuando lo invita dice, pues, ¿qué más puedo perder? ¿No? Al menos aquí vamos a tener un sustento económico y es una forma de ayudar a su mamá. Y así fue hasta que, pues, desafortunadamente los atrapan y bueno, pues ya el joven sí fallece a causa del cáncer. Pero esto, más que romantizar la delincuencia, es para que nosotros nos reflexionemos un poco, ¿no? En que qué tan urgente es atender esto. Imagínense si en esta familia, pues la señora hubiese contado en ese entonces con los apoyos económicos, este, de un trabajo que le permita acceder a un salario digno o con servicios médicos gratuitos en donde no tenga que estar buscando cómo hacer para tratar a su hijo. ¿Ustedes creen que el chico realmente se hubiese sumado a las filas de este grupo de asaltantes? Cuando él mismo da su propio testimonio, ¿no? Entonces, esto es para que veamos, y así, si escuchan muchas de las versiones de las personas que están ahí, pues es la necesidad la que lo lleva. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Porque son las madres de familia las que están pendientes y esperando horas para el día de visita para ver a sus hijos. ¿Por qué? Porque saben que de una u otra forma pues han sido responsables de lo que los llevó a ellos a estar donde están. Es más, yo sí les quería compartir algo de cómo se maneja el pensamiento, este, capitalista o conservador, a diferencia de un pensamiento progresista. Para los conservadores, el ser humano nace siendo malo y la forma de combatir esto es haciendo leyes más severas. A diferencia de un pensamiento progresista que considera que no, el ser humano no nace malo, sino que son las circunstancias las que pues lo llevan a volverse malo. Y bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para combatir esto o para evitar esto? ¿Cómo atenderíamos estas causas para evitar estas circunstancias, no? ¿Qué es lo que está haciendo nuestro presidente cuando propone el apoyo económico y la capacitación para los jóvenes? ¿Qué es lo que vimos de la reacción de los conservadores? Empiezan con su estigma de los ninis que ni trabajan ni estudian, empiezan a criticar, a cuestionar del por qué se les tiene que dar dinero, pero no van con la visión progresista del por qué ellos están en esta situación y que es una forma de ayudarlos a superarse y alejarlos de las manos de la delincuencia, que hoy por hoy pues son los que
están más vulnerables y a quienes están reclutando los de la delincuencia. Y algo que ya se palpa y se vive aquí en Quintana Roo. Justamente en Benito Juárez, pues hemos visto en estos últimos meses que dentro de las personas que han ejecutado, pues se han encontrado menores de edad. Entonces es algo serio, es algo que se tiene que atender, pero hay algo más que no han querido considerar o no han sabido considerar, es que también las autoridades deben de regular y de cuidar cuáles son los contenidos que pues están hoy por hoy en las redes sociales o en la televisión abierta. Porque esos mensajes también, imagínense, en un hogar en donde papá y mamá no están por cuestiones de trabajo, en un hogar en donde hay carencias y hay necesidades, no solamente afectivas, sino económicas. Nuestros jóvenes están siendo bombardeados constantemente con las redes sociales, donde los TikToks, donde los videos de los jóvenes, la música que escuchan, ¿qué es lo que ven? Ven a otros jóvenes cantando con alhajas, con cadenas, en yates, en carros de lujo, con jovencitas casi, casi semidesnudas. ¿A qué aspiran? Entonces, viendo la realidad en la que se encuentran, deseando una mejor calidad de vida que para ellos es eso, que es lo que están recibiendo, todavía son más presas fáciles de la delincuencia. Entonces, también tenemos que cuidar esta situación, ¿no? Y pues no nos vayamos lejos, no solamente en cuestiones de deseos de alcanzar pues una mejor vida, ¿no? Ya nuestros jóvenes están expuestos. Ayer justamente un compañero del magisterio, un profesor, nos compartió un TikTok en varios grupos para alertarnos de los retos que están haciendo los jóvenes y que, bueno, al no tener una familia que los guíe, que los asesore, que les prevenga, pues están poniendo en peligro su vida, ¿no? Un reto en donde saltan los chicos y cuando el del medio salta, le patean los pies y se cae. Entonces, el TikTok, el video, se entiende que lo comparte un médico, dice, bueno, que recibió a un joven que ya se le declaró muerte cerebral. Entonces, ahí también tienen que tomar cartas en el asunto nuestros legisladores y buscar la forma de que, bueno, todo aquel en medio de difusión que esté al alcance de nuestros jóvenes, pues tengan un mejor contenido y no los pongan en riesgo, ¿no? Entonces, pues prácticamente estas son algunas de las propuestas que tengo para que realmente podamos decir, vamos a combatir nuestros problemas desde la raíz y poder generar las acciones que nos lleven al cambio que estamos pidiendo. Porque pues si seguimos en la misma dinámica en la que hemos estado inmersos tantísimos años, que solamente es agravar o poner más duras nuestras leyes, vemos que pues no ha funcionado hasta el momento, pues no tenemos los resultados deseados. En ese sentido va el análisis de esta noche. Me voy a permitir leer sus comentarios. Heréndira Vázquez, buenas noches, maestra. Muy buenas noches, doña Heréndira. Qué gusto que nos acompañe en estas transmisiones. Conchita Carrillo, buenas noches. Muy buenas noches, Conchita. Gracias por seguir estos videos y acompañarnos cada noche. Daniel Barrera Camargo, buenas noches. Considero que los regidores no hacen el trabajo que les corresponde por flojera, prefieren lo más fácil, pero sobre todo no se dan a la tarea de investigar sobre cómo interpretar las leyes de forma adecuada. Daniel Barrera Camargo, yo creo que uno de los problemas que tienen es que no se han sentado a leer cuáles son sus facultades y en base a ellos trabajar. Em, Tienen un erróneo sentido de demostrarle trabajo a la ciudadanía. Ellos creen que por meter más iniciativas, pues van a decirle a la gente, estoy trabajando por ti, cuando su responsabilidad va más allá de meter iniciativas por meter. Ellos deben de revisar las leyes. La Constitución y las leyes tienen esa apertura de ser modificadas, de ser cambiadas o de ser abrogadas porque se entendía en su tiempo que pues la situación de la población es cambiante y que se tienen que ir actualizando. Sin embargo, pues al no conocer cuáles son sus funciones, vemos que ellos ven en lo que se les ocurra al momento o en lo que esté del tema, meter iniciativas, pero eso está fallando y no está atendiendo la realidad de la población. Aquí en Quintana Roo, vamos a hablar en específico de nuestro estado.
El problema que tenemos es que la repartición de recursos no es por igual. Es un estado que genera muchos recursos y que ustedes pueden ver los periódicos y se pueden dar a la tarea de revisar los periódicos de hace años para atrás a la fecha, siempre se ha presumido de una zona hotelera, una ocupación hotelera llena, siempre se ha presumido de que los vuelos pues están al tope, los aeropuertos, el arribo de cruceros, sí, mucha derrama económica por los turistas, pero ¿en qué ha beneficiado a la población cuando vemos que cada vez hay más pobreza? Tenemos problemas añejos de regularización de tierras, de llevar energía eléctrica, de en el servicio de Aguacán, el servicio de transporte. Todo esto es tan básico y pues administraciones han ido y han venido y no hemos visto el resultado. Entonces ahí es donde deben de sentarse a trabajar y ahora que, bueno, pues se supone que una bancada tiene la mayoría en el Congreso, pues yo no veo tanta dificultad, pero están más atentos a otros temas o se envuelven en la burocracia y creen que con meter acciones innovadoras pues van a solucionar este problema. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, si no atacamos de raíz, pues esto va avanzando como una bolita de nieve y ese es el problema que tenemos con nuestros legisladores, ¿sí? Agravar las leyes ya se comprobó que no nos da los resultados que se necesita. José Alberto Aquino Gómez, saludos maestra, saludos cordiales compañero, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Conchita Carrillo, los regidores hacen propuestas que no sirven pero tengo la duda de cuál es el proceso para que sean válidos o cómo se pueden desechar. Pues esta es solamente facultad de ellos. Si hablamos en cuestiones de los diputados locales, aquí entrando a la página del Congreso, allá están las leyes y ahí en la ley de los servidores está cuáles son las funciones de los regidores y podemos encontrar también cuáles son las funciones de los diputados, que son los que se encargan de meter iniciativas o de reformarlas o de abrogarlas. Abrogarlas es eliminarlas por completo. Sin embargo, ante los problemas que tenemos, pues no se han sentado a ver cuáles son los candados que no le permiten a la población tener una mejor calidad de vida, como es acceder al servicio de energía eléctrica, como es acceder pues al drenaje, a la pavimentación, a una vivienda digna. O sea, no se han sentado a atender estos temas y simple y sencillamente meten iniciativas de lo que se les ocurre con tal de decir, ya metí 5 iniciativas, pero qué resultados tenemos. Entonces, los únicos facultados para meter estas iniciativas son ellos y o tengo entendido, y si no fallo, también la población, pero existe un proceso y tiene que ser la mayoría la que haga esta petición para que sea considerada. Entonces aquí, bueno, pues quizá tenemos esa opción de organizarnos como pueblo y hacer que los legisladores trabajen. Laura Contreras, buenas noches, muy buenas noches, Laura, gracias por acompañarnos en esta transmisión. José Alberto Aquino Gómez, maestra, usted y muchos entendidos, ay, perdónenme, ando muy valiente sin lentes, no alcanzo a ver, permítanme un segundito. Dice, maestra, usted y muchos entendidos, sabemos que ahora van a empezar a dar despensas. Qué casualidad, casi al filo de empezar las campañas del 2024. Esas despensas que son para las líderes del verde, que ellos tienen en el municipio de Benito Juárez. Son para las líderes corruptos de las colonias y disculpen si ofendo o lastimo sensibilidades, pero venden el futuro de sus hijos por una mísera despensa. Y hay que estar pendientes de esos comités que ahora están haciendo en las colonias. Es un botín político del verde. Em, pues es que ojalá que nuestros legisladores desearan permanecer en sus encargos para poder darle solución a las peticiones ciudadanas, ¿no? O a cumplir con lo que manda su función, que ellos deben de garantizar que cada vez la situación de vida de las personas sea mejor. Sin embargo, su compromiso es tan a corto plazo porque nuestros periodos electorales son cortos, entonces desde que llegan a ocupar un cargo público, pues ya están pensando en qué es lo que tienen que hacer para perpetuarse en ellos, ¿no? Algo que les comentaba,
con respecto a las funciones de los regidores y de los diputados, que son quienes están facultados para las modificaciones o iniciativas de leyes, es que ellos no están para ser gestores. Ellos no debieran de tener recursos para dar apoyos a las personas. Si realmente están preocupados por las necesidades de la población y se han visto que la mayoría de ellos pues no tienen acceso al recurso económico, deben de buscar las estrategias e implementar y hacer valer las leyes para que se beneficie a toda la población, no nada más a aquellos que lleguen, ya sea al ayuntamiento o al Congreso, a pedirles alguna gestión o a sus casas de gestiones, que por cierto también son eh, pagadas con recurso del erario público. Ellos no son gestores, están para legislar. Sin embargo, eh, ¿qué es lo que hacen? No han querido renunciar a estas prerrogativas por lo que tú dices, ¿no? O sea, el hecho de darle una ayuda a la gente que desconoce cuáles son las verdaderas funciones de los legisladores, pues se aprovechan de ellas. La gente es tan agradecida y cuando tienen una necesidad, sentir ese alivio, pues, y no conocer qué son sus funciones, les tienen lealtad. Y es de esto de lo que ellos abusan, pues, para permanecer en los cargos públicos. Por eso no quieren renunciar a estos recursos de gestiones, cuando en ninguna parte de sus funciones dice que están para gestionar, ellos están para legislar. Y bueno, en esa falta de conocimiento y compromiso, pues vemos que las iniciativas que meten tampoco son de beneficio para la población. Entonces, no del todo es responsabilidad de las jefas de colonia, fueron las mismas políticas, los mismos partidos que han pues provocado esta situación y que lo único que sí, pues rechazo o lo único que sí cuestiono es que se entiende que en el gobierno actual esto se iba a combatir. Los que somos morenos, los que seguimos la línea de Andrés Manuel, esto no lo debiera hacer y pues estas viejas prácticas priistas o estas prácticas de los conservadores se están repitiendo dentro de estas administraciones y nuestros legisladores pues no han sido la excepción. Citlali Romero, ese programa es pan de hoy y hambre de mañana. Ese proyecto es el plan con maña, es empezar a regar las florecitas y luego cuando les den unos meses, ya con eso los harán sentirse comprometidos por las migajas que salen de nuestros impuestos. Pues sí, doña Citlali Romero Cáliz, así es. Son programas que buscan cooptar a la gente que insisto, es tan agradecida ante una necesidad que creen que les hicieron un favor, que creen que les están ayudando. Lo que estas personas no saben es que estos apoyos que reciben no salen de la bolsa de los legisladores, no lo están pagando ellos. Es un recurso que se les destina del erario público. ¿Y de dónde viene el erario público? De nuestros impuestos. Entonces ellos mismos están comprando esas despensas, ellos mismos se están condenando porque todos pagamos impuestos, hasta por el chicle que compramos en la esquina pagamos impuestos. Entonces, pues sí, les hacen creer que les están ayudando, pero es su propio dinero el que están recibiendo y lo peor del caso es que este desconocimiento permite que ellos se perpetúen en los cargos públicos y que su situación siga siendo desventajosa en comparación a la de los grandes empresarios, porque bueno, a quienes nos incrementan los impuestos, pues es a la gente pobre, a la gente común, a la gente normal, por decir, ¿no? Porque algo que sí hemos visto también es que cuando hay algún incremento de impuestos o cuando hay alguna cuestión que debiera de obligar a los grandes empresarios a pagar lo que corresponde, lo primero que hacen es ampararse. Y bueno, ganando esos amparos, ¿quién termina pagando todo? Nosotros. Entonces, aquí sí tenemos una labor muy importante de ir socializando esta información con las personas y decirles, no exijas una despensa o un medicamento, sabemos que lo necesitas, pero exígele a los legisladores, ya sea regidores o diputados, que hagan su trabajo, que metan iniciativas que realmente mejoren tu calidad de vida. Esto va a ser una bolita que ya en el sentido opuesto a lo malo, pues ya iría generando una
situación de verdadero bienestar social. ¿Qué es lo que hace falta? Heréndira Vázquez. Le digo a la gente que no voten por el verde, tachen todo de Morena. Doña Heréndira, pues aquí en realidad como complemento a esa labor que usted está haciendo es compartir estas pláticas que estamos dando, en donde estoy tratando de explicar que la función de los legisladores es la clave para realmente cambiar la situación de vida de los quintanarroenses. Es aquí donde tenemos que decirle a la gente, no exijamos las despensas o no exijamos las gestiones que ellos nos dan, exijamos que metan iniciativas que atiendan nuestras necesidades, porque pues ahorita, en como hemos visto que se ha llevado a cabo la situación política en el estado, pues en Morena ya no hay tantas personas con una ideología real de la cuarta transformación. Vemos que pues se ha contaminado mucho, ¿no? La mayoría de las personas que están pues no tienen esa visión social o esa ideología que dio origen a Morena. Ya Morena es más un partido como los que se han venido dando con las viejas prácticas que tanto criticamos, esto de dar despensas, esto de dar apoyos, esto de dar gestiones. Yo soy más de la idea de que ese recurso debiera reunirse y destinarse a otro tipo de necesidades. Hablamos de hospitales, hablamos de escuelas, hablamos muchas necesidades, calles, pavimentación, en drenajes, semáforos, transporte, o sea, su responsabilidad es tan importante y que la gente al desconocerla, bueno, pues los calificamos de bueno por el hecho de darnos una despensa sin tener en cuenta que por culpa de ellos cada vez estamos peor. Y bueno, ya les comenté cuál es la filosofía o el pensamiento que tienen los conservadores, que la gente se vuelve delincuente porque nacen malos, cuando no es así. En realidad yo sí creo que son las consecuencias que llevan a las personas a la situación en la que están. Y la única forma que tenemos para cambiar es presionando, bueno, para empezar conociendo cuáles son las funciones de nuestras autoridades, entre ellas los legisladores, y presionándoles a que hagan su trabajo. Solamente así podemos ver un cambio. Gracias, doña Heréndira, por su comentario. Y bueno, pues prácticamente este es el análisis de hoy. Espero que pues sea de ayuda. Y bueno, quiero pedirles que si tienen algún tema que les gustaría que abordáramos, si tienen alguna propuesta que les gustaría que lleváramos a cabo, yo les agradezco mucho, porque pues para mí la intención de estas transmisiones son generar las herramientas para poder despertar conciencias, para que realmente el día de mañana que tengamos un proceso en el cual vayamos a elegir a nuestras autoridades, podamos elegir con mayor objetividad y podamos elegir a los mejores. Y solamente así podremos cambiar nuestro sentido de vida. Yo les agradezco sus comentarios. Les recuerdo que pueden ver estas transmisiones en YouTube, en la página Revolución de Conciencias en Cancún. Y pues agradeciéndoles no solamente el que me acompañen, sus comentarios y que me ayudan a compartir estos videos. Aprovecho este momento para desearles que tengan un excelente fin de semana, que la pasen bonito con sus seres queridos y nos vemos el próximo lunes a las 8:30 de la noche. Tengan un feliz descanso. Gracias por su compañía. Nos vemos el lunes. Adelante, mujeres de la tierra.